Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar por acá en esta feria, la capacitación 2025 con ustedes. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Brandon Gallego, soy líder de entrenamiento comercial nacional. Hoy vamos a hablar un poquito de nuestra marca Topex y tenemos un tema muy interesante que es productos Topex del diagnóstico a la solución. Vamos a abarcar muy generalmente nuestras pinturas base solvente. Entonces, vamos a iniciar, vamos a tocar un poquito un tema y es cómo se componen los esmaltes, cómo se componen principalmente las pinturas base solvente y también vamos a hablar un poco sobre las patologías principales que normalmente vemos y que nos afectan en los acabados. Vamos entonces a dar inicio. Bueno, ¿cuáles son los componentes principales que abarcan un esmalte tipo uno y un esmalte tipo 2? Bueno, nosotros acá nos regimos a la norma NTC 6325. La NTC 6325 es la que nos pide Contec, a la cual nos debemos regir. Entonces tenemos esmalte tipo uno uso exterior e interior, donde vemos acá un solvente. Los solventes pueden ser tipo Barsol o también Silol. Todo va a depender de qué estamos fabricando, cuál es el producto que vamos a hacer. Por ejemplo, un esmalte para interior o exterior, el solvente principal es el Barsol. Entonces, digamos que ese es la fuente líquida con la cual el resto de materias primas se incorporan. Si fuera una pintura epóxica o una pintura para demarcación, estaríamos hablando acá de un solvente como el silol. Tenemos acá también una partecita que es silol, el cual me va a ayudar a que todos estos minerales o químicos que enseguida vamos a ver tengan muy buena homogenización y se comporten muy bien. Tenemos unos secantes y otros. Los secantes y otros como el cobalto, el manganeso, el calcio, el cicornio, el zinc, son los que ayudan a que mi pintura tenga un secado rápido, tenga un secado mucho más lento. Todo va a depender de lo que se esté fabricando. También tenemos unos minerales o químicos como lo es el sílice, la cristalina, el hidróxido de aluminio, entre otros. Tenemos acá ya una resina. Nosotros trabajamos con resina alquídica. ¿Por qué resina alquídica? Pues la resina alquídica a nosotros nos va a ayudar no solamente a que el producto tenga un secado rápido, sino también a que el cubrimiento, la nivelación dada por la brochabilidad o inclusive también por el manejo del rodillo o también pistola, pues sea un acabado muy bonito, sea un acabado demasiado parejo. También tenemos algo con esta resina y es que también nos va a ayudar a dar esa flexibilidad y esa adherencia a la película de pintura que va a hacer que no se me vaya a tarjar o en su defecto se me vaya a reventar la película de pintura. Y también tenemos los esmaltes para interior, que pues básicamente son todos los mismos componentes. La diferencia es que acá no tenemos aditivos para exterior. Las pinturas para exterior, los esmaltes tienen aditivos que son resistentes a la intemperie. Estos productos que son para interior no lo tienen. Entonces, por eso es que vemos esmaltes para exterior, esmaltes para interior, pues porque deben de tener alguna diferencia en cuanto a su composición química. Acá algo muy importante y es el porcentaje de sólidos. Entonces, van a escucharnos mucho, y en especial a las personas que nos dedicamos a todo el tema de pinturas, sobre el porcentaje de sólidos. ¿Qué es el porcentaje de sólidos? El porcentaje de sólidos me va a representar la cantidad líquida versus la cantidad que yo tengo en estado sólido. ¿Cómo así? Cuando yo pinto una superficie, cuando yo compro un
producto y voy a pintar una superficie, dentro de ese producto yo voy a tener una cantidad que es sólida y voy a tener también una cantidad que es líquida. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en esta gráfica que vemos acá, si yo tengo un producto, el cual la ficha técnica me dice que es 50% de sólidos por volumen, lo que quiere decir es que el 50%, digamos, del cuarto, del galón, el 50% de ese producto va a ser sólidos y el otro 50% va a ser solvente. ¿Qué va a pasar? Cuando yo pinto la superficie, el 50% de todo el contenido de ese producto que yo compré se va a evaporar. Entonces es muy importante el porcentaje de sólidos. Si mi producto es 60% de sólidos, pues claramente va a tener el 40% de solvente. Si es 90% de sólidos, va a tener también un 10% de solvente. ¿Qué quiere decir acá? Que este producto es mucho más puro que este y por ende me va a dar mayor garantía, mayor rendimiento y se puede comportar mucho mejor que un producto que es mucho más agua o solvente o aerosol que otro tipo de productos. Entonces esto es un tema que es demasiado importante. Inclusive lo piden mucho más que todo en licitaciones públicas y privadas. ¿Cuáles son las patologías principales que nosotros encontramos en todo el tema de metales? Entonces, hay una que es muy común, que es el tema de la oxidación. La oxidación inicia, ¿por qué? Porque tengo una superficie a la cual el oxígeno, y ahí proviene el nombre oxi, del tema del oxígeno, porque el oxígeno me va a afectar directamente la estructura o la pieza. ¿Qué pasa? El óxido y el metal, el oxígeno, perdón, y el metal no se la llevan bien. Entonces, cuando yo no tengo una capa, una barrera como un anticorrosivo que me separa ambos, yo voy a iniciar un proceso de oxidación. Entonces, esto pasa con el metal. Cuando empieza un proceso de oxidación, se empieza a crear estas manchitas que vemos acá, que son como cafeces naranjadas, el cual técnicamente se llama herrumbre. Entonces, esa herrumbre es un estado inicial de oxidación en el cual la pieza metálica me está diciendo, ojo que me estoy enfermando. Luego tenemos un proceso corrosivo. ¿Qué pasa con el proceso corrosivo? El proceso corrosivo es la segunda etapa de la oxidación. Entonces, es una enfermedad que no se trató, es una enfermedad que no se detectó, si se detectó no se puso algo en marcha y por ende la enfermedad se desarrolló y pasó a un estado de corrosión. ¿Qué pasa con el estado de corrosión? El estado de corrosión es un estado en el cual ya la pieza pierde no solamente sus propiedades físicas, sino químicas y mecánicas, y por ende normalmente hay que reemplazarla. Entonces hay que estar demasiado pendiente exclusivamente de este tipo de piezas metálicas que aunque en su mayoría pues son de los metales más utilizados a nivel mundial, porque nosotros vemos metales en microchips, en computadores, en cables, en electricidad con el cobre, pero que también se enferman, ¿cierto? Y esto digamos que es lo bonito de todo el tema constructivo, que me va a mostrar un indicio inicial de enfermedad. Entonces la oxidación es como un estado inicial de gripa, ¿cierto? Y resulta que esa oxidación, que es un estado inicial de gripa, que no se cuidó, que no se protegió, pasó a una neumonía, un ejemplo. Y esa neumonía es una corrosión. ¿Listo? Y también tenemos otra forma por la cual los metales se oxidan, que se llaman choques electroquímicos. ¿Qué son los choques electroquímicos? Los choques electroquímicos es cuando yo tengo dos metales que hacen parte de una pieza, es decir, una aleación, los cuales se me están comportando internamente de manera poco agradable. ¿Cómo así?
El hierro exclusivamente tiende a ser muy celoso cuando sufre un proceso de aleación con metales que son inferiores. Por ejemplo, si yo fundo un hierro con un aluminio, ¿qué va a pasar si yo el 70% de la pieza la hago de aluminio y el resto, o sea, el 30% lo hago con hierro? Lo que va a pasar es que internamente el hierro y el aluminio van a empezar a enviarse unos choques eléctricos. Sabemos que los metales son buenos transportadores de energía y electricidad, por ende internamente empiezan a haber unos choques eléctricos donde el hierro le reclama al aluminio el por qué él está en cantidad inferior a él. Entonces allí se empiezan a crear unos huequitos como una especie de picaduras con las cuales se empiezan a hacer unas fisuras o unas grietas y por allí se empieza a ver un proceso corrosivo que también va lento, pero que me puede inclusive hacer colapsar la pieza. Luego acá también tenemos una patología que es muy común verlas, especialmente en elementos embutidos, donde pues si yo tengo una estructura la cual se creó con varilla o malla electrosoldada y resulta que esa superficie por X o Y motivo tiene algún tema de contacto directo con el agua que es muy recurrente, puede pasar que esa superficie se me va a empezar a corroer. Esas varillas que son el esqueleto de la superficie se va a empezar a corroer y una superficie corroída puede expandirse hasta 7 veces su tamaño. Entonces, cuando ella se empieza a inflar, ella lo que hace es que me empieza a dañar los recubrimientos. Entonces, miren que esto no solo afecta la parte, todas las superficies que están externamente condicionadas a corroerse, sino que también pasa internamente. Créanme que esto es muy complejo uno solucionarlo, porque es que usted arreglar una viga o una columna eh, es complejo que quede igual. Porque es complejo que quede igual? Porque es como cuando tú te partes una mano, ¿cierto? A usted lo pueden organizar, pero obviamente no va a quedar igual. Entonces, esta otra manera por la cual se oxidan eh, también los metales y esta corrosión de elementos embutidos, pues es un poco más compleja de tratar. Ahora vamos a presentar nuestros productos. Acá muchachos nosotros tenemos desde preparadores de superficie hasta acabados industriales. Acá tenemos estos dos productos que son preparadores de superficie de la línea industrial. Uno que es un wash primer, que es cromato de zinc de color verde, el cual es exclusivo para todo ese tipo de superficies no ferrosas que son demasiado lisas. ¿Cómo así? Los materiales no ferrosos, como el aluminio, como el zinc, como el cobre, son piezas, material metálico no ferroso, que por naturaleza no tiene poder de anclaje, es decir, no tiene cómo hacer que la pintura se adhiera. Entonces, como son tan lisos, como son tan planos, la pintura se va a deslizar, digámoslo de esa manera, y no va a poder adherirse muy bien a la superficie. Luego acá tenemos un producto que se llama OTS. El OTS es un wash primer y no solo eso, sino que también anticorrosivo. Es decir, cumple dos funciones en un solo producto. Si yo tengo por ejemplo, un pasamanos en zinc, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a aplicar. Pues claramente primero debo limpiar, debo de retirar agentes contaminantes como grasa, mugre, polvo, etcétera. Y luego debo aplicar un wash primer, luego un anticorrosivo y por último un acabado. Yo acá que le estoy diciendo al cliente, venga, tienes dos propiedades en un solo producto. Es decir, el wash primer te va a ayudar a abrir porosidad a la superficie y el anticorrosivo te va a ayudar a darle una barrera de protección para que no se vaya a oxidar. Entonces, mire que este 2 en uno, mientras que este solamente es preparador de superficie. Este lo manejamos en presentación de cuarto y galón
y lo tenemos en color negro y gris, y este únicamente viene color verde oliva, que es producto del mismo cromato de zinc, que el pigmento tiene un color como amarilloso que al mezclarse con el resto de materias primas coge un color verde oliva. Ahora nuestros anticorrosivos. Con los anticorrosivos nos regimos a la NTC 1651, norma técnica colombiana, eh, donde tenemos nuestro anticorrosivo Topex 2 en 1. Este anticorrosivo tiene unas propiedades diferenciales, y es que inclusive lo puedes dejar como acabado. ¿Cómo así que como acabado? Resulta que es que yo quiero un negromate, por ejemplo, y no solamente quiero proteger la superficie, sino que también la quiero dejar como acabado. Muy fácilmente lo puedes hacer con un esmalte anticorrosivo 2 en 1 de Topex. Este viene en estos colores, viene gris, viene negro, viene verde oliva, también viene color rojo, y se puede dejar no solamente como base, sino como acabado, o si también la persona o el cliente quiere aplicarle algún tipo de refuerzo encima, lo puede hacer. Recuerden que por ser anticorrosivo es de acabado mate, entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y es para uso exterior y uso interior. Los anticorrosivos nuestros o fosfato de zinc son anticorrosivos que tienen muy buena carga. Técnicamente los metales se oxidan por pérdida de electrones. ¿Qué significa eso? Que nuestros productos vienen con muy buena carga para evitar que los metales se oxiden muy prematuramente. Luego acá tenemos nuestro esmalte para interior. Con los esmaltes nos regimos a la NTC 6325. El esmalte Topex interior es un esmalte alquídico que está diseñado para superficies metálicas y de madera que se encuentran al interior, es decir, a las cuales no les va a dar sol frecuente ni agua lluvia frecuente. Lo manejamos en presentación de galón, de cuarto y también de cuñete. Vienen colores diferentes como lo es el color oro, como lo es el color tabaco, color amarillo, azul, rojo. Viene en una amplia gama de colores donde el cliente puede tomar la decisión de cuál es el color que más le gusta. También tenemos nuestros esmaltes para exterior. También nos regimos a las 6325 con nuestros esmaltes para exterior Topex, que son esmaltes 3 en 1. Nosotros vamos a garantizar efecto anticorrosivo, un acabado brillante, y también vamos a garantizar un secado rápido. Viene en una amplia gama de colores, viene también en presentación de cuarto galón, y tenemos por ahí únicamente color blanco en cuñete. Tenemos dos colores nuevos, que es el negro mate y blanco mate. Este esmalte es 100% diseñado para superficies en exterior que están 100% expuestas, pero también lo pueden aplicar en interior, no va a tener ningún inconveniente. Es que tengo una superficie a la cual le voy a hacer mantenimiento, y está expuesta a los rayos del sol, entonces puedes aplicar 3 en 1 de Topex, que te va a reforzar para que no vayas a tener problemas de oxidación, y aparte de eso también te va a funcionar como acabado. Y un diferencial muy relevante que tenemos. También el esmalte lo podemos preparar en cualquier color, el sistema tintométrico. Entonces tenemos más de 1200 colores en nuestra máquina, la cual el cliente puede tomar la decisión de hacerlo entonar en el color que quiera. Que quiera una aguamarina, que quiera un naranja, el color que quieran, se los podemos preparar. Y no solo eso, manejamos dos acabados. Manejamos acabado brillante y manejamos acabado mate. Entonces podemos preparar cualquier color en algunos de esos dos acabados. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de esos productos que son para pisos, ¿cierto? Productos que son mucho más industriales. Y por eso preparé también acá unas patologías principales. ¿Cuáles son, chicos, esas patologías principales que nos afectan a nosotros constructivamente con todo el tema del acabado?
hay varias. Acá quise destacar las principales. Tenemos, por ejemplo, un tema de fisuración superficial. Estas fisuras que se pueden convertir en grietas, ojo, fisura inferior a 0,5 milímetros, grieta superior a 0,5. Esto nos complica mucho la vida en el momento de pintar porque puede presentar problemas, puede no, va a presentar problemas el acabado. Esto normalmente porque se da, porque al piso no se le hicieron las juntas de dilatación, porque el concreto no se preparó de la manera óptima, es decir, la gravilla, la arena de concreto, la malla electrosoldada, la varilla, etcétera, no fue diseñada de la manera correcta para resistir, digamos, el tráfico y el peso para el cual fue diseñado esa superficie. También por pesos que sobrepasan el nivel con el cual fue creado. Entonces, esos pesos tan exagerados lo que pueden hacer es que pueden causar también un tema de agrietamiento. Y también los choques térmicos constantes como lo es hace mucho calor, luego hace mucho frío, esos choques térmicos constantes cuando no tengo juntas de dilatación, lo que hacen es que mi concreto trate de expandirse y contraerse, y como no tiene, digamos, ese espacio para poderse mover libremente, él se fisura o se agrieta. También tenemos acá un tema de fluorescencias. Las eflorescencias son salitres que migran hacia el exterior, normalmente cuando hay presencia de humedad, y estas salitres es como un polvillo blanco, que literal es sal, el cual me va a impedir que mi pintura se me adhiera de buena manera. Entonces acá muy importante tratar grietas y muy importante eliminar eflorescencias. Grietas, lo más recomendable, ampliarlas con pulidora, ¿cierto? Y aplicar un sellante, preferiblemente pues el de su preferencia, porque no tenemos un producto de la línea de pinturas para eso. Y las eflorescencias, lo ideal es lavar demasiado bien. Si es un piso, recomendamos lavarlo entre 5 a 10% de ácido muriático sobre el total de agua que se vayan a gastar, dejar actuar 30 minutos y luego enjuagar demasiado bien. Enjuagar demasiado bien para poder sacar todo ese ácido que quedó ahí con esa agüita, y aparte de eso extraer la humedad de buena manera. No lo quiero hacer con ácido porque hay clientes que dicen que el ácido les quita propiedades al concreto. Por eso recomendamos en muy pequeñas cantidades y eliminarlo demasiado bien. También lo pueden hacer con hipoclorito. Dos de agua, un hipoclorito, dejan actuar entre 40 y 50 minutos. Enjuagamos muy bien para poder eliminar esas eflorescencias. También tenemos humedades por capilaridad. Las humedades por capilaridad no solamente suben por las paredes, sino que también la vemos en pisos. Entonces, si yo tengo una primera planta que está sufriendo un tema de humedad ascendente o humedad por capilaridad, posiblemente también esa humedad esté contagiada en el piso. Entonces, esa humedad que va a tener el piso me va a evitar que mi pintura se me adhiera de buena. Tenemos también un tema de carbonatación, es decir, el cambio del pH. pH significa promedio de hidrógeno, que va, cuando yo tengo un cambio de pH muy relevante, lo que va a hacer es que el piso no tenga buena compatibilidad con el acabado, con la pintura. Entonces, esto me va a impedir que garantizar un tema de aplicación o un tema de garantía de la pintura, porque a mí me puede afectar cuando tengo un pH alto o cuando tengo un pH bajo la superficie en el acabado. Por eso cuando recomendamos lavar entre 5 y 10% con ácido, el ácido no solo me va a ayudar a eliminar grasa, mugre, hongo, mojo, eflorescencia, sino que también me va a ayudar a neutralizar el pH de la superficie.
Normalmente, ¿cómo lo identificamos? Cuando vemos un piso con estas venitas como blancas, que son totalmente diferentes al color natural de la superficie. Cuando nosotros lavamos y todo, vemos que ya la superficie toma un color mucho más parejo. Tenemos también en patologías el tema del desconchado de laminación. Este desconchado de laminación se da especialmente es cuando el piso, la superficie de concreto empieza a reventarse. Eh, ¿Qué pasa muy comúnmente? Que la gente confunde entre los términos mortero y concreto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un parqueadero de carros, y porque, no sé, tengo problemas de filtración, el maestro me dice que debo de aplicar una base pobre de mortero para poder nivelar y que tenga caída, y yo aplico una base de mortero, pasa un carro, pasa el otro, y créanme, chicos, que esto se va a volver así, esto se va a empezar a desconchar. Entonces, la diferencia entre mortero y concreto es que el mortero normalmente es cemento y arena, ¿cierto? Un concreto ya conlleva otro tipo de materiales como gravilla, ¿cierto? Que van a dar mayor resistencia, malla electrosoldada y varilla. Y tenemos también un tema de contaminación superficial. El tema de contaminación superficial en cualquier tipo de superficie me va a afectar con la adherencia de la pintura. Ojo, que el 70% del éxito de un excelente acabado es buena preparación de superficie. Si ustedes no preparan muy bien la superficie, pueden traer el producto que sea del país que sea, pero muchachos, eso no hace milagros. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ese 70% de preparación de superficie. El 20% únicamente me lo hace la pintura y el 10% me lo hace el solvente. Entonces, siempre preparar muy bien la superficie, eliminar esas grasas, ese aceite, ese hongo, ese moho, todo lo que me tenga que interferir con la adherencia de mi pintura. También tenemos un exceso de porosidad. Exceso de porosidad es cuando una superficie es tan porosa que el consumo de pintura es mucho más elevado que una superficie tradicional. ¿Eso qué va a hacer? No solamente va a hacer que me quede un acabado totalmente imparejo o irregular, sino que también va a hacer que me quede un acabado estéticamente feo, que se vea mal. También tenemos un tema de curado inadecuado. Normalmente son ese tipo de pisos que son muy polvorientos, donde somos barra y el saque polvo y saque polvo. Esto va a ocasionar también que la adherencia de mi pintura no sea la óptima. Entonces, si yo tengo una bodega de almacenamiento de alimentos que necesito pintar de gris y tengo una superficie muy polvorienta, y pinto sobre ese polvo, créame que a más tardar los 6 meses me toca volver a hacer mantenimiento, porque una pintura sobre polvo se desprende. Normalmente ese curado inadecuado, ¿porque se da? Hay muchos factores. Los más comunes por lo que se da este curado inadecuado es que el maestro aplicó más cemento que lo normal, que la dosificación normal, por ende esa superficie se volvió muy polvorienta o superficies muy arenosas donde le aplicaron más arena que gravilla y cemento. Entonces también puede ocasionar que tenga este tipo de patologías que afectan el acabado. Ahora tenemos nuestra pintura para demarcación. Nuestra pintura para demarcación es una pintura que cumple la NTC 1360. Es una pintura que es 100% acrílica a base solvente y está en 60% de sólidos. Es una pintura que se utiliza mucho para demarcar y señalizar pisos en asfalto y concreto.
Vienen varios colores, vienen color azul, vienen color negro, vienen color blanco, también vienen color amarillo y vienen presentación de medio galón, presentación de galón y también en caneca. Es una pintura que tiene muy buena resistencia a la intemperie, tiene buena retención del color. Es una pintura que no es brillante del todo, sino que tiene un breve satín. Tiene un breve satín para que se vuelva visiblemente, para que visiblemente se vea que la superficie está señalizada, pero no es brillante del todo para evitar accidentes, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando está lloviendo y yo piso una línea en la calle? Pues se vuelve muy resbaloso. Entonces eso es un plus y es algo que le ha gustado mucho a las empresas cuando presentamos nuestro producto, por ese diferencial, porque no es una pintura que es brillante. También tiene unos aditivos que hacen que nuestra pintura tenga muy buena resistencia a la abrasión, sea una pintura muy durable, es una pintura que seca muy rápido. La mayoría de proyectos con MRO que nos hemos ganado con este producto es porque el secado es demasiado rápido. Entonces, en empresas eso es lo que buscan, productos de alta calidad que sequen muy rápido. Entonces, es que yo solamente tengo toda la noche para que el producto seque porque mañana voy a abrir nuevamente la planta. Nuestro producto no tiene ningún problema. Ahora nuestra pintura epóxica Topex. Nuestra pintura epóxica está fabricada a base de una resina que se llama amida. Entonces es una pintura que es epoxi poliamida. ¿Cuáles son las principales ventajas de las amidas? Las pinturas tipo amidas son pinturas que normalmente se llevan para lugares que necesiten desinfección continua, asepsia continua. Son pinturas que son muy flexibles, tienen muy buena adherencia, entonces se utiliza mucho para pintar bodegas de almacenamiento, centros quirúrgicos, químicos, mecánicos, talleres de moto, talleres de carros, centros de producción. Eh, no solamente sirve para pisos, sino que también sirve para madera, para estructuras metálicas. Entonces es un producto que es de los más completos. Es un producto que viene en varias tonalidades, viene azul, viene negro, viene blanco, viene gris y también viene color verde máquina y se diluye con ajustador industrial tipo Silol. Es un producto que está en 82% de sólidos. Entonces miren que es un producto en el cual la resina es lo más puro posible y eso hace que sea una pintura diferente, que sea una pintura resistente, que tenga muy buena resistencia química, que tenga buena resistencia a los ácidos, al hipoclorito, al lavado frecuente que normalmente se ven en empresas, en bodegas y en lugares de almacenamiento. Listo, chicos, este era el resumen de nuestra línea base solvente. Recuerden que están con los expertos y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.